Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanet. Como esta vez no me he equivocado, lo predije en el evento Danza de los Dragones que se aproximaba el despertar de la comandante CNL. Bueno, esto ya estaba cantado porque siempre y cuando aparezcan dos eventos misteriosos con la misma duración, o sea, la misma fecha de inicio, va a ser un despertar. Y el día de hoy les diré paso a paso qué es lo que tienen que considerar para subir a CNL, la comandante de caballería totales, muy útil para formación de caballería enfrente o caballería de segunda línea. De antemano les digo que aplica para el setup femenino, pero como siempre me enfocaré principalmente en 4 puntos: las habilidades de CNL en el ejército para alcanzar la categoría dorado, las habilidades de CNL en el sistema del despertar, por último su habilidad de cuarta estrella y la sinergia que tiene con los comandantes. Bueno, actualmente no la tengo ni en gris, pero igual esta guía va a dar curso, ya que sé exactamente lo que te da tanto en ejército sin despertarla como despertada. Bueno, CNL en dorado nos ofrecerá 50% de ataque de caballería, 25% de defensa total y índice de contraataque de lanceros versus caballería reducido un 25%. Este te reducirá el daño del counter, una habilidad muy útil. Por eso es que la comandante CNL cuesta, por el tema de que te hace un poco fuerte contra el counter de la caballería, que es un lancero. Por último, en asedio de Invernalia, lo que hace CNL es aumentar el daño de habilidad infligido por las tropas un 180% durante 4 segundos, y al desplegar al comandante, cada vez que las tropas comandadas usan una habilidad, su ataque de caballería aumenta un 1300% durante 3 segundos y se acumula hasta 3 veces. Y también te ofrecerá 400% de ataque de caballería y 200% de defensa total. En el despertar, al subirla a 3 estrellas y habiendo desbloqueado todos los dupes, la comandante CNL te ofrecerá 106% de ataque de caballería, 26% de salud de caballería, 40% de reducción de contraataque de lancero versus caballería, 56,8% de defensa total. Por último, su habilidad de cuarta estrella, llamada Rosas del Campo de Batalla, dice: cada vez que un comandante aliado lanza 10 habilidades del ejército activa, purifica las desventajas de CNL y su alineación y aumenta el daño de habilidad de todas las comandantes femeninas un 65%. Esto se acumula 4 veces. Bueno, gracias a CNL hay un nuevo estado que se llama purificación, y esto es que puede disipar las desventajas de silenciado, sangrado y desarmado. Ya en un video anterior les había explicado qué eran estos problemas de estado. Lo que hace CNL es a su alineación nada más disipar esos debuffs, esas desventajas que tiene si y solo si un comandante haya llegado a asestar 10 habilidades de ejército activas. Una habilidad muy útil, te hace inmune, no tanto inmune, sino disipa todos los debuffs, pero de su alineación nada más. En un video anterior ya les había explicado qué es una alineación. Esto quiere decir que la alineación de CNL, bueno, en este caso no la tengo. En la alineación de CNL, al llegar a 10 habilidades de ejército activa, lo que hace es eliminar todos los debuffs que haya tenido, por decir un silenciado, sangrado y todas esas cosas, ¿no? Es lo que hace su habilidad de cuarta estrella. Por último, en cuanto a sinergias, eso es más que obvio. La comandante CNL califica para el setup femenino. Desde el momento que te dice habilidad de ejército activa, es setup femenino. En conjunto de Leila, Salma, Daenerys, Cersei, Margaery o cualquier tipo de comandante femenino, excepto Sinara y Rhea 4 estrellas, que lo que hacen es silenciarse y eso perjudica al equipo, ¿no? Una excelente adición para formación de caballería lanceros, que sería la óptima para la comandante CNL. Bueno, y sin más que agregar, eso es todo acerca de la comandante. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que like y favoritos ayuda bastante, y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye, muy buena suerte. Que necesitarán invertir una gran cantidad de diamantes negros en esta ruleta para poder desbloquearla a dorado primeramente y después subirla a 4 estrellas.